un día del cual vamos a profundizar juntos justamente a Mladen Yopo, que nos acompaña, y nuevamente vamos a conversar sobre este tema. Y quisiera, Mladen, preguntarte, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de cómo comienza a planearse, cómo comienza a organizarse este atentado? ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Mira, lo primero que hay que decir que esto no es un tema nuevo en términos del terrorismo islámico. En general, ya habían habido algunos intentos, sobre todo fuera del territorio de Estados Unidos. En varias partes habían habido atentados fundamentalmente contra tropas de Estados Unidos y por lo tanto un tema que fue creciendo lentamente. La conformación de Al Qaeda, que es quien se atribuye el atentado, es un tema que de alguna forma está ligado directamente a Afganistán, a la lucha contra los soviéticos y la invasión soviética. Ahí se forman, por un lado, los talibanes, pero también Al Qaeda, que adquiere armas, ¿no es cierto? Y de alguna medida adquiere preparación militar en esta confrontación con los soviéticos. Posteriormente, yo diría que en el fondo surge la figura de Osama Bin Laden, que de alguna forma empieza a repudiar las actuaciones de Estados Unidos en lo que es el Medio Oriente en general, fundamentalmente a partir de las relaciones privilegiadas con Israel y el sionismo en parte, y por mantener tropas en Arabia Saudita. No olvidemos que Osama Bin Laden es saudí, ¿no es cierto?, y que de alguna forma repudiaba un poco esta situación. Entonces nosotros encontramos de alguna forma una expresión terrorista que creíamos que se había acabado después de los acuerdos que hubo fundamentalmente con algunos movimientos que usaban la violencia extrema, como el caso del Ejército Republicano Irlandés o la ETA en España. Sin embargo, el 2001 lo que hace de alguna medida es que nos pone nuevamente el terrorismo en la escena internacional, en la escena como parte, ¿no es cierto?, de los problemas que vamos a tener que enfrentar en este mundo que se ha avecinado. Una segunda cosa es que el tema, digamos, de los atentados del 2001, del 11 de septiembre del 2001, demuestran que ningún país es invulnerable. Es decir, la principal potencia que queda después de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, es incapaz, en el fondo, de tener una protección o una seguridad absoluta. Y en esta perspectiva, Estados Unidos se muestra vulnerable frente a lo que se llaman las guerras asimétricas o en este caso, digamos, bandos pequeños, digamos, de personas cuya tecnología está a mano puede ser usada como armas de violencia masiva o de terrorismo. Mladen, en este caso. ¿cuáles son a tu juicio las consecuencias más importantes geopolíticas en Medio Oriente que tuvo justamente este atentado después de la decisión también de Estados Unidos de entrar en una guerra en Irak y después de entrar también en Afganistán? Bueno, lo que hace primero es vuelve a colocar al Medio Oriente, digamos, en el centro de la atención mundial, fundamentalmente con el ataque que hacen las fuerzas aliadas, ¿no es cierto?, a Afganistán en persecución de Al Qaeda. Y en esa perspectiva es la desestabilización, ¿no es cierto?, del régimen talibán que estaba en ese momento y por lo tanto coloca nuevamente al Medio Oriente. Segundo, en este mismo contexto, ¿no es cierto?, el ataque a Irán va generando nuevas fuerzas de alguna forma terroristas, como el caso del Estado Islámico. El derrocamiento de Saddam Hussein en Irak, ¿no es cierto?, de alguna forma genera el Estado Islámico y por lo tanto hoy día tienen conceptos que van más allá de lo que manejan los talibanes, que son fuerzas de alguna forma domésticas, que tienen un arraigo doméstico, dos fuerzas con una percepción internacional del bien y el mal, que es el caso de Al Qaeda y el Estado Islámico. Entonces yo diría que esos son los principales elementos y que de alguna forma vuelve a coloca, digamos, al Islam versus un poco Occidente en esta perspectiva. Y va generando en el Occidente una cierta islamofobia, cosa que no tiene sentido, digamos, fundamentalmente porque el Islam no es una religión bélica, sino más bien es una religión de paz. Lo que pasa es que algunos que la practican, en el fondo, bélicamente, para poder oponerse, ¿no es cierto?, a lo que son ciertas concepciones o manejan ciertas concepciones absolutistas. Sí, claro. Entonces yo diría que
Sí. Sí, no, y que distorsionan en el fondo y usan políticamente la religión, una religión que no permite, por ejemplo, el ataque a civiles, que es muy clara en su normativa en aquello. Entonces, claro, hay una distorsión, pero se produce esta islamofobia. Quisiera preguntarte cómo, de qué manera se afecta también la relación de Estados Unidos con el mundo árabe, por un lado, con el mundo musulmán, que fue siempre y que ha sido compleja, tiene aliados en algunos, tiene enemigos en otros. ¿Cuánto cambió a partir de lo que ocurrió el 11 de septiembre? Bueno, cambió bastante en la medida que de alguna forma generó una división entre Estados islámicos más fuerte o de cierta raigambre, digamos, en este caso yo diría que el caso del Líbano o el caso de Irán, ¿no es cierto?, con el chií, que generaron una controversia importante con Estados Unidos, fundamentalmente porque hubo una disputa nuevamente en la medida que cae el Shah en Irán, se genera una geopolítica distinta, digamos, en lo que es el Medio Oriente, y en esa perspectiva surge un régimen que de alguna forma entra a disputar a los grandes poderes regionales, como el caso de Arabia Saudita. Con la revolución islámica te refieres, en Irán. Exactamente, que Estados Unidos lo tenía como punta de lanza junto a Israel para mantener un cierto equilibrio en la zona. Entonces el Estado, digamos, el islamismo de alguna forma, en este caso de representación chií, en el caso de Irán, de alguna forma empieza a jugar un rol mayor. Y esto se ve potenciado, ¿no es cierto?, con países o con ciertos elementos de alguna forma que empiezan a encontrar en la religión un cierto acercamiento, porque no nos olvidemos que Irán e Irak tuvieron una guerra de 10 años y de alguna forma posteriormente Saddam Hussein tuvo un elemento, digamos, de pacificación en el área y por lo tanto el avance religioso se estaba expandiendo hacia otros sectores, como el caso, por ejemplo, de Hezbollah, o el caso de Hamas, o el caso de otros sectores, digamos, de la región, incluso más allá, digamos, de el propio Medio Oriente hacia países de Asia. Mladen, se nos va volando el tiempo, pero quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que va a evolucionar esta relación entre Estados Unidos y los talibán? Una relación en que sabemos Obama anuncia que van a salir de Afganistán, pero no lo concreta. Luego negocia directamente con los talibán Donald Trump y acuerda incluso la fecha de salida y le pide a cambio que no propicien actividades terroristas. Y finalmente Joe Biden termina concretando esta salida de Afganistán. ¿Cómo ves a futuro la relación entre talibán y los Estados Unidos, talibán y el terrorismo, también teniendo en cuenta que, claro, tienen como antagonistas también a ISIS? Sí, es difícil decirlo porque no sabemos cómo va a ser el comportamiento de los talibanes. Lo que están pretendiendo, primero Estados Unidos tenía un juego de suma cero ahí, en el caso de Afganistán. Al igual que los soviéticos, que llevaron más de 800.000 tropas, digamos, no pudieron dominar a los talibanes. Por lo tanto, tuvieron que retirarse. Estados Unidos pasa lo mismo, con grandes costos, digamos, en términos materiales, de hombre y dinero, para decir la verdad. Entonces, por lo tanto, no se sabe. Segundo, yo creo que la apuesta ahí es que los propios talibanes, de alguna forma, se generen contradicciones con los otros movimientos, digamos, islámicos radicalizados, que son también todos de raigambre suní, y que de alguna forma sean los talibanes los que controlen, digamos, a Al-Qaeda y aparte de ISIS, digamos, o a otras fracciones, digamos, que puedan estar en esa perspectiva actuando al interior de Afganistán. Yo tengo esa la impresión. China está negociando con los talibanes, se dice que Irán ha negociado con los talibanes a pesar de que son chií y suní, digamos, han tenido negociaciones, digamos, los rusos con los talibanes y Estados Unidos, incluso el jefe de la CIA estuvo negociando con el máximo jefe talibán la salida. Por lo tanto, yo creo que va a haber algún tipo de acuerdo. Ahora, el tema de fondo es que al final de cuentas no se sabe el comportamiento final de los talibanes como de alguna forma una implementación extrema, ¿no es cierto?, de lo que es el islamismo, pero por otro lado también hay una esperanza de que ellos puedan controlar estos otros movimientos. Y en esa perspectiva yo creo que hay una geopolítica ahí, un juego geopolítico entre las potencias
que de alguna forma van a tratar de tener un mayor nivel de influencia en el régimen talibán. Por temas económicos, por temas políticos y por temas de alguna forma del control del terrorismo. Sí, por claro. ejemplo, el caso de Pakistán es un tema no menor, Sí. Es que es colindante con Afganistán. El caso de la India no es un tema menor. El de China alguna forma tampoco. También hay movimientos terroristas también que le preocupan en el fondo también a China fuertemente y por eso también se relaciona por el tema económico también, geopolítico, pero también por el tema del terrorismo con los talibán y tratar de negociar con ellos. Quiero cerrar con una pregunta global. Si tuvieras que resumir, Mladen, ¿cómo cambió al mundo los atentados del 11 de septiembre, los cuales vamos a conmemorar 20 años? Bueno, de alguna forma demostró que el mundo es más inseguro, no era ese mundo seguro, no era el mundo un poco que lo guiaba el idealismo, digamos, después de la Guerra Fría. Más bien es un mundo donde había la posibilidad de atentados en esta envergadura. Y así, por ejemplo, nos encontramos que se redoblaron los esfuerzos de seguridad en los aeropuertos. En el caso de Estados Unidos se fundieron muchas agencias de inteligencia. Estados Unidos tiene más de 300 y tantas agencias que están funcionando con distintos niveles, privadas y públicas, ¿no es cierto?, en coordinación para la lucha contra el terrorismo. De alguna forma también, como lo que he dicho anteriormente, se impone una cierta islamofobia sin entender el Islam en su esencia. De alguna medida también el Medio Oriente vuelve a estar presente como elemento fundamental dentro de las crisis a nivel global. Es decir, las consecuencias son muchas, digamos. De alguna forma se ve que las potencias en general no son capaces de sostener primero varios escenarios juntos, pero aparte en algunos países, por muy fuertes que sean, no son capaces de sostener o ganar ciertas batallas. Hay la posibilidad de lo que son los atentados asimétricos, estas guerras asimétricas, donde pequeños grupos pueden hacer gran daño. En Europa lo hicieron también con mucha fuerza, ¿no es cierto? No nos olvidemos de Atocha, Londres, Manchester y otra serie de partes. Entonces, de alguna forma el mundo se insegurizó un poco. Y en ese sentido yo diría que en el fondo la única respuesta frente a este tipo de temática, primero, es el multilateralismo y segundo, entrar en problemas de consenso, buscar consensos mayores a nivel internacional y no la imposición de un país, digamos, frente a lo que son realidades de alguna forma que están luchando por reivindicaciones y buscar, digamos, elementos de conversación. Porque en el fondo se ha demostrado, como en el caso de los talibanes, después de 20 años, la guerra más larga de Estados Unidos, que ha tenido Estados Unidos afuera, que no fue capaz de vencer, con alta tecnología, con inversiones enormes. Por ejemplo, a las Fuerzas Armadas afganas le dieron más de 80.000 millones de dólares en puras armas nomás, además de entrenamiento y otro tipo de política. Es decir, se gastó mucha plata y al final el resultado cero. Mladen Yopo, muchísimas gracias por habernos acompañado y enseñado como siempre en Conexión Global. Que estés muy bien. Ha sido un placer, que estés muy bien. Buenas. Nos vamos a la pausa, pero vamos a seguir con un contacto desde Nueva York, analizando, revisando estos 20 años de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.